Bueno, les saludo a todos una vez más. Am, Gracias por estar compartiendo aquí entre nosotros. Siéntanse bienvenidos a aquellos que no he saludado, que se puedan sentir bienvenidos. Tenemos un caballero que también nos está visitando el día. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y se sienta bien entre nosotros. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Ya la leímos ahí en 1 Timoteo. Nosotros, nuestra iglesia, acostumbramos a exponer la palabra de manera expositiva. Eso significa que vamos libro por libro, texto por texto, versículo por versículo, enseñando de la palabra del Señor. Y hoy, el domingo pasado, estuvimos viendo con el hermano Robin la enseñanza de los del capítulo 6, de los versículos 1 al 5. ¿Ok? Y hoy vamos a continuar del 6 al 10. ¿Ya? Y he puesto por título Raíz de todos los males. El amor al dinero. Estoy copiando lo que la Biblia dice. Pero raíz de todo bien, el amor a Cristo. ¿Ya? Así que vamos a ver qué nos depara este mensaje en este día. Te ruego, Señor, que nuestro corazón esté inclinado a escuchar tu palabra, que nos des humildad y nos puedas hacer, Señor, recibirla con gozo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, 1 Timoteo ya sabemos que es una carta enviada por el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, el cual estaba sirviendo como pastor en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia estaba atravesando por algunas dificultades doctrinales, de práctica, de vida cristiana. Y el apóstol Pablo dejó allí a Timoteo, pero desde Macedonia, un poco más al norte, él envió esta carta instruyendo a Timoteo de cómo debía la iglesia eh, vivir su vida cristiana, ¿no? Entonces sabemos que habla de ahí de los ancianos, de los pastores, de los diáconos, de la mujer, de las viudas, etcétera, etcétera. Y también vimos hace un par de domingos atrás acerca de los esclavos, ¿se acuerdan? De los esclavos. Y con Robin estuvieron viendo la semana pasada algo relacionado a los falsos maestros y él usó una analogía muy práctica, muy llamativa. ¿Cuál fue la analogía? El falso, un billete falso, ¿verdad? Y los billetes falsos parecen verdaderos, pero son falsos. Em, Parecen tener valor, pero no tienen ningún valor, ¿verdad? Parecen ser buenos, pero en realidad son malos. Aún nos estaremos moviendo en este pasaje entonces del capítulo 6, pero para recordar algo, el verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa. Y esta frase recopila todo lo que el apóstol había enseñado anteriormente, lo que ya les mencioné, de las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su alcance va más allá de lo que se refiere a uno o dos maestros o tres maestros que estaban enseñando mal en la iglesia. Las palabras usadas allí están hablando acerca de toda clase de falsa enseñanza. Toda clase de falsa enseñanza. Esto que ven ahí es un post, ¿no? que es un resumen de esto que voy a hablar hoy día. Todo está resumido ahí. No va a variar nada, se va a quedar ahí. También vaya viendo lo que significa aquello, ¿no? Entonces, toda esa falsa enseñanza, todo aquello que va en contra de las enseñanzas de Cristo para vivir una vida piadosa, agradable al Señor. Mientras muchos se inclinan hacia la maldad, hacia una vida corrupta, como describe el verso 5, personas que usan con astucia el Evangelio para ganancias personales, lo cual es muy triste. Muy lejos de ellos, una gran aceptación es todo aquel que vive para Cristo, que vive una vida piadosa, una vida honrada, una vida diferente. Un cristiano que marca una diferencia no importando su estatus económico. Gracias. Que no son amigos de ganancias deshonestas, esos que viven con el pan de cada día felices
y agradecidos a Dios por lo que le ha dado y que cada día le pone en su mesa. Que nada los impulsa a tomar lo que no es de ellos, que no se aprovechan de la ignorancia de la gente para ganar dinero para sí mismos. Así lo llama el apóstol en el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, de contentamiento. Y este pasaje es la contraparte a aquellos que aman las ganancias deshonestas. El apóstol Pablo contrasta lo que es amar el dinero con aquellos que aman la piedad. Y el primer punto que quiero analizar con ustedes es el contraste entre el amor al dinero y el tener contentamiento con lo que Dios nos da. Vamos al tema. Mientras unos se llenan de ganancias por medio del amor al dinero, otros ven con contentamiento lo que Dios le ha dado. Pablo le dice a esos que aman y se gozan en la piedad que tienen gran ganancia. Los primeros, o sea, aquellos que aman el dinero y ganancia deshonesta, no han entendido realmente lo que dice el Evangelio, lo que es el Evangelio. No entienden cómo es vivir realmente una vida cristiana verdadera. Esto es que es agradar a Dios, honrarlo con la vida y con todo lo que Dios nos ha dado. Muchas veces queremos darle al Señor nuestra vida, pero no le queremos dar lo que nos ha dado. Además, amados, de honrar y respetar a sus hermanos, a su prójimo, y no aprovecharse de ellos. Los que aman el dinero son egoístas, no son dadivosos. Les duele dar de lo que tienen porque sienten que pierden parte de su patrimonio. Su anhelo es tener más, su anhelo es usar al necesitado para acumular más y más ganancias para ellos mismos. Pero aquellos que aman la piedad, aquellos que honran a Dios a pesar de su economía, que no es la más robusta, significativamente robusta, aquellos que han logrado subsistir con lo necesario, pero aún así agradecen a Dios por lo que tienen. Es un contraste enorme. Esos que aman a sus hermanos, que apoyan en sus necesidades. Qué alegría, hermano, y qué gozo cuando usted ve a sus hermanos, verdaderos hermanos, compartiendo de lo que el Señor les ha dado. Y es un punto que tenemos que entender, que el Señor nos da para que demos. Gran ganancia, dice, es la piedad. Esa palabra piedad es una representación de una vida espiritual en relación a Dios y a la iglesia. Es devoción, es reverencia, es práctica cristiana verdadera. Cuando esa vida piadosa se alegra con lo que Dios le da, entonces es ganancia. No importa aquí la cantidad, es un simple cálculo. El solo hecho de estar contento ya es ganancia. Y mi pregunta es, hermanos queridos, ¿qué sentimos con lo que Dios nos ha dado? Con lo que hoy tenemos. ¿Estamos tristes? ¿Estamos pensando en, Señor, yo necesito más? ¿O me quejo por lo que tengo? No olvidemos que Dios nos los ha dado. Dios nos los ha dado. Lo que Dios le da le hace sentir satisfechos y completos y le hace esperar cada día en su fidelidad. El que ama el dinero pone su corazón en el dinero. El que ama la piedad pone su corazón en el Señor. ¿Nota la diferencia? Es estratosférica. Recordemos las palabras de nuestro Salvador Jesucristo que dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora mismo? ¿Dónde está tu corazón ahora mismo, en este instante que estás escuchándome? El mismo apóstol Pablo enseñó en su carta a los filipenses estas palabras que hoy llevamos en nuestro corazón. Filipenses 4, 11 al 13 dice así. No lo digo porque tenga escasez, es relacionado a una ofrenda que le fue enviada. No lo digo porque tenga escasez,
Pues he aprendido, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lindo pasaje que usamos para todo, pero es relacionado a la economía. ¿Dónde están entonces los que predican que los cristianos no pueden pasar necesidad? ¿Dónde están los que predican que cada creyente debe ser rico o millonario? ¿Dónde están los que enseñan que mientras más tú das al pastor o a un pseudo pastor, más Dios te va a bendecir? Eso es manipulación de la palabra de Dios. Esos que predican y enseñan lo que les conviene. ¿Qué hicieron con este pasaje que acabo de leer? Creo, hermanos, incluso me atrevo a decir que cuando algún hermano padece necesidad, es para bendición. Es para bendición. ¿Y sabe por qué? Porque es ahí donde llega el sentido de iglesia, el sentido de ayuda, el sentido de amor, el sentido de la preocupación de uno por los otros. Porque si no fuese así, ¿para qué existe la ofrenda de amor? ¿Para qué fueron creados los diáconos cuando había un desorden en las entregas de las ayudas a las viudas en la primera iglesia de allá en Jerusalén? Amados hermanos, la iglesia del Señor debe mostrar su amor a sus hermanos necesitados. Debemos todos ser parte de ello. El apóstol Pablo está hablando de necesidad y de abundancia. En ambas circunstancias, en una o en otra condición, él sabía cómo vivir en esos momentos. Lo vivía en Cristo, en las fuerzas que Cristo da. Porque era Cristo quien le producía gozo y gratitud. Y algo más, ninguna condición le impidió servir. Ninguna condición le impidió servir al Señor y predicar el Evangelio. Cuando tenía abundancia servía, cuando tenía necesidad servía, porque sus fuerzas venían del mismo Señor, a quien amaba con devoción. ¿Nos enseña esto algo a nosotros? Cuán agradecido estaba el apóstol Pablo a su Señor a pesar de las circunstancias que vivía. Él le servía con devoción. Un subpunto de este primer punto. Aprende a contentarte con lo que tienes. Porque por mucho que te afanes en tener, nada te has de llevar a este mundo. Ahí lo puedes ver en el verso 7, léalo conmigo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si usted conoce a alguien que lo haya logrado, me avisa. Me avisa, hermanos, por favor. El salmista David, todos conocemos a David, el rey David, nos dejó también gran enseñanza. El Salmo 63 dice, una parte del Salmo, porque mejor es la misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. Disfruta a tu Dios, disfruta a tus hermanos, disfrutas de lo que Dios te ha dado, porque más allá, nada de lo que tienes aquí te vas a llevar. Quedó claro el mensaje que nos dio el apóstol acá. Pero ten por cierto que el mayor gozo y disfrute será el día que estemos en su presencia. Ese va a ser el mayor gozo y disfrute. Adorando al dador de la vida. Pero los que aman las riquezas más que a Dios se pierden este privilegio. Todo lo suyo será usado por otros. ¿Conoce esa historia? Es triste, ¿no? Muchos amontonan, amontonan y amontonan, se van de este mundo sin disfrutarlo y otro lo disfruta. Son realidades de la vida. Muchas veces personas que ni siquiera le amaron. Y esa es la triste realidad de algunos que hacen ganancia
pero no llevan una vida piadosa. Eclesiastés capítulo 5, verso 13 dice en adelante, hay un mal doloroso, dice Eclesiastés, el predicador allí. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Y en modo de pregunta dice, ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? La enseñanza está muy clara. Disfruta lo que tienes y que Dios te ha permitido tener, pero no lo hagas solo. Te lo ha dado para que también te acuerdes de aquellos que necesitan, porque nada te ha de llevar. El verso 8. Así que teniendo, dice allí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Lo indispensable de la vida, sustento y abrigo. Está en esas dos palabras. El escritor de Proverbios 30, un hombre llamado Agur, no fue Salomón el que escribió este proverbio, ¿ok? Fue Agur, dijo, dos cosas te he demandado, le está diciendo a Dios, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Buen deseo, ¿verdad? Muy buen deseo. Pero también dijo la segunda, no me des pobrezas, no me des riquezas, manténme del pan necesario. ¡Qué sabiduría! ¿Por qué la sabiduría? Miren dónde viene la sabiduría. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Dios? Yo lo tengo todo. ¿Quién es Dios? No me hace falta Dios y lo tengo todo. Eso es lo que quiere decir. O que siendo pobre, vaya a robar y blasfeme tu nombre. Ahí está la sabiduría. Señor, ni riqueza ni pobreza, el pan necesario, porque lo uno es, te podría olvidar, y lo segundo, te podría blasfemar. Este sabio expone la fragilidad del hombre a olvidarse de Dios cuando hay abundancia. Por lo general así ocurre. Y a deshonrar a Dios cuando haya escasez. Señor, líbranos de tales actitudes. Ayúdanos a ser agradecidos y a nunca blasfemar tu nombre. Vamos a leer ahora los dos versos restantes de este mensaje, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora me acordé de alguien que escribió y no recuerdo quién fue, la verdad. Poderoso caballero es don dinero. Y aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto nos lleva a un segundo punto de nuestro mensaje. El daño de amar al dinero más que a Dios. Y ante todo, y antes que todo, lo que la Escritura no dice aquí es que el dinero o riqueza sea mala. ¿Se entiende eso? No dice eso. Tenemos ejemplos de la Biblia de hombres o familias que fueron ricos. O el mismo Abraham, o el mismo Job, para poner solamente esos dos ejemplos. El desear ser ricos y tener posesiones tampoco es malo. Creo que cada uno debe pensar
debes soñar en prosperar. Creo que eso sí tiene que haber, tiene que ser. Pero lo que sí dice con mucha claridad es que amar ese deseo o esas posesiones por sobre Dios, o perseguir tus sueños dejando a Dios de lado, llegar a tus ambiciones financieras siguiendo estándares pecaminosos, siendo injustos con tus pares, esclavizando o robando directamente, eso desagrada a Dios. Pero el querer tener ganancia o prosperar en la vida, no tiene nada de malo, absolutamente nada. No debes conformarte con lo que tienes si puedes prosperar más. El verso 10 dice, los que quieren enriquecerse, los que quieren enriquecerse. Sin lugar a dudas, muchas son las tentaciones por las que va a transitar una persona que quiere enriquecerse. Una persona que quiere soñar con riquezas. Una de esas tentaciones o pecados más bien que tentación, es la avaricia. Por avaricia el hombre es capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Incluso hasta matar para lograr su objetivo o para quitar la competencia delante de sí. El verbo que aparece ahí como caen en tentación, ese verbo caen, usado allí en tiempo presente, expresa un continuo anhelo. Están continuamente anhelando o continuamente cayendo en ello. Entonces, están constantemente deseando más y más y por ende declinan ante la tentación y el lazo. El lazo es algo que te sujeta, que te amarra, de lo cual no puedes soltarte. Allí dice que están constantemente atrapados, amarrados a esos deseos de enriquecimiento. Esas personas, lejos de los principios de Dios, obviamente. Este deseo pasa a controlar incluso las emociones, el estado de vida de la persona. Queda totalmente atrapado. Es como un vicio que no te suelta. El amor al dinero, el amor a enriquecerse es una trampa mortal para tu relación con Dios. Dice la segunda parte del verso 9, que caen en muchas codicias, necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué significa codicia? ¿Qué cosa es la codicia? Según el diccionario de la lengua española, la codicia es el afán excesivo. ¿Se encuentra usted a veces afanado? La codicia es afán excesivo, inmoderado o vehemente de poseer riquezas, bienes, poder o cosas materiales, superando la necesidad básica. Se caracteriza por el egoísmo y la insaciabilidad, a menudo sin importar los medios para conseguirlo o impacto negativo en otros. Ciego totalmente por la codicia. Así viven muchos hombres. Mientras el hombre de Dios se goza con tener sustento y abrigo, el codicioso cae más en amargura cuando no logra lo que anhela. Y cuando lo logra, entonces no se sacia ni agradece por lo que tiene. Como dice el pasaje en Deuteronomio, la fuerza de mi mano hicieron esto. Y te olvidas de Dios. Muchas veces se creen los dueños de todo y que merecen el reconocimiento de todos, cuando la atención y la mirada siempre tiene que ser en el Señor, no en los hombres. Este constante deseo de riqueza o codicia hunde más y más a las personas y los lleva a la destrucción y perdición. Así dice el pasaje. Allá los conduce a la destrucción y a la perdición. Y aquí la palabra perdición se está refiriendo al alma, a la perdición del alma, o sea, a la separación eterna de Dios. Es tan grave esta situación que provoca hasta la muerte eterna, la muerte del alma.
Cuando las personas se aman más a sí mismos, aman más las riquezas, aman más el dinero, dejando a Dios de lado, se convierte en una idolatría. ¿Y Dios qué pasa con el Dios y los ídolos? Es abominación a Jehová. Recuerda estas tres palabras usadas por Pablo aquí. Son claras y una clara advertencia a huir de la codicia y a huir del amor al dinero. Las tres palabras son: te hunde, te sumerge en destrucción y provoca la perdición del alma. Hundir, sumergir o destrucción y perdición. Tenga cuidado con lo que usted desea en su corazón. Tenga cuidado con sus planes. Tenga cuidado con sus sueños, con sus anhelos. Ahorita cantábamos el Salmo 37. Ven y deleítate en Él, en el Señor, no en las riquezas. Y ese mismo Salmo dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ten cuidado con tus anhelos y tus sueños. Algunos ejemplos bíblicos de codicia y desobediencia a Dios. Acán, ¿recuerdan a Acán? Quiso quedarse con cosas materiales. Trajo derrota al pueblo de Dios. Él tomó de lo que Dios dijo no se debe tomar. Ahí está en Josué capítulo 7, esa historia, no la voy a leer ahora. En ese pasaje está descrito como el pecado de Acán, está descrito como el pecado de Acán. Como Acán, también hay muchos hoy llamándose cristianos que toman lo que Dios dijo que no pueden tomar, que tocan aquellas cosas que Dios dijo que no pueden tocar. Prefieren muchas personas como Acán desobedecer, pero toman lo que anhelan su corazón. Lejos está el amar y el obedecer a Dios. Otro ejemplo, Judas Iscariote. Por un poco de dinero entregó ¿a quién? A Jesús, a su maestro. Y como él, hoy muchos desprecian a Jesús por las riquezas y los regalos de este mundo. Hoy, como Judas, hay muchos que dejan a Jesús por amar lo que el mundo ofrece. De día sus vidas parecen ser fieles al Señor, pero al llegar la noche vas y vendes al Señor por un poco de placer. ¿Qué clase de cristianos son los que tal hacen? Está claro que un día, como dijo el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿A quién se lo dijo? Apocalipsis 3:16. Hay una frase que produce espanto, hermanos. Produce espanto esta palabra de Apocalipsis 3. El Señor Jesucristo dijo: por cuanto eres tibio, tibio. ¿Y a quién le llama tibio? A esos que dicen ser y realmente no son. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esta es una metáfora bíblica de rechazo divino dirigida a la iglesia de la Odisea. Por su indiferencia, por su búsqueda mediocre de la palabra de Dios o de obediencia a Dios y su falta de compromiso, describiéndose como tibios. Y esa palabra se refiere a vivir la fe a medias, sin convicción definida. Es ese que dice ser cristiano, pero vive como le da la gana. ¿Acaso es eso vida cristiana? ¿Acaso es eso seguir a Cristo? Sí, yo creo en ti, pero hago lo que quiero. Cristo no solo es Salvador, Cristo también es Señor. Y como Cristo es el Señor, debemos obediencia completa a su señorío sobre nuestra vida. No parcialmente. No parcialmente. Muchos cristianos viven así, honrando más al mundo que al mismo Señor, a quien dice creer. Dice la palabra que todo aquel que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahí no hay términos medios. Ahí no hay grises.
Dice además que el pasaje que raíz de todos los males es el amor al dinero. El apóstol Pablo aquí está condenando a los que aman el dinero. Los que aman el dinero. Como ya dijimos, el dinero en sí no es malo, ¿cierto? Pero amar el dinero es la raíz de todos los males que le pueden sobrevenir a un ser humano. El apóstol dice que son muchos los que han caído en este pecado. Ahí lo dice en el pasaje. Dice allí lo inevitable. Muchos se extraviaron, o sea, dejaron la fe, dejaron la vida cristiana santa y piadosa. ¿Cuál Demas? ¿Recuerdan a Demas? Un seguidor un discípulo del apóstol Pablo que iba con él en algunos viajes misioneros. Dice, Demas me ha abandonado amando ¿qué? Este mundo. Amando este mundo. ¿Cuál Demas que dejó el evangelio por amar el mundo? No solo fue el apartarse de la vida cristiana, dice Pablo, que ello conllevó muchos dolores para los que se van tras el amor al dinero. En algún momento pienso yo que deben recordar lo que han hecho. Cristo es el regalo más preciado que tenemos, es el mayor tesoro que tenemos. Y dijiste, no quiero ese tesoro, quiero esto otro. Debes recordar entonces en algún momento eso. El tesoro más preciado que es la salvación de Cristo. Y el Señor es claro en su palabra. Todo aquel que no deje a padre o madre como un desapego filial por causa mía no es digno de ser mis discípulos. Imagínense usted lo que significa dejar a Cristo por las riquezas y por el dinero o por la codicia de su corazón. Hasta aquí 2 puntos que hemos tratado hasta el día de hoy. Vamos a hacer las conclusiones. Primero, el contraste entre los que aman el dinero y los que se contentan con lo que Dios le ha dado. Vimos a los que viven piadosamente y se gozan con lo que su Señor les ha provisto para cada día. Aquellos que tienen claro que nada han traído a este mundo y nada se van a llevar. Aquellos que están contentos con el sustento y con el abrigo. Pero también vimos a aquellos que no les importa tener lo necesario y que buscan fuera de la voluntad de Dios las riquezas para satisfacer sus codicias. Ellos se hunden cada día más y más en destrucción de sus propias vidas, de sus familias y peor aún en la perdición de su alma. Lamentablemente, como Acán y como Judas, muchos sucumben en sus delirios por el dinero. Prefieren desobedecer pero tener. Eso no agrada a Dios. Por tanto, mucho dolor les espera en esta vida y en la próxima. El día que tengan que enfrentar el juicio de Dios. Algunas aplicaciones para terminar. Aprenda a vivir con contentamiento real. Aprenda a vivir agradecido, contento por lo que tienes. Señor, gracias por el pan seco que tengo hoy día. Mañana tendré mantequilla. Porque confío en ti. No bases tu satisfacción en lo que tienes, sino en quién eres en Dios. En una cultura que siempre empuja a tener más y más y más, decide conscientemente agradecer por lo que ya tienes. El contentamiento no es resignación, es lo que decía. No es que usted diga, ya, con esto no me basta y no pienso en prosperar. No, no es eso. No se resigne con lo que tiene. Pida más al Señor. La oración de Jabes, ¿cuál era? Señor, ensancha mi territorio. Es confianza en que Dios provee lo necesario. Pero él le pedía a Dios que ensanchara su territorio. No lo hacía a la mala. No lo hacía siendo injusto. No lo hacía robando. No lo hacía mirándose a sí mismo. Él dijo, Señor, ensancha mi territorio. Recuerda que lo temporal de lo material
Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar. Todo lo material es pasajero. Vive con una perspectiva eterna más que con una perspectiva terrenal. Todo lo que tú hagas aquí va a tener valor allá. ¿Qué vas a recibir allá según estás dando acá? Comparte lo que tienes y no guardes viendo cómo tus hermanos sufren por falta de algún bien que puede que esté a tu alcance dar. Ajusta tu vida a sentir satisfacción por lo que tienes. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice el pasaje que vimos. Ten cuidado con el deseo de enriquecerte. Los que quieren enriquecerse pueden caer en tentación y lazo. No es el dinero en sí el problema, sino el deseo descontrolado de tener más. Examina tus motivaciones. ¿Trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Tus decisiones están guiadas por fe o tus decisiones están guiadas por ambición y codicia? Por último, reconoce el peligro espiritual del amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero puede convertirse en un ídolo silencioso. Evalúa tu corazón y hazlo desde hoy. Una pregunta: de lo que tienes hoy día, ¿te cuesta dar? Porque muchas veces usted podrá decir, yo no tengo ni para mí, pero tienes algo para ti. ¿Te cuesta dar? ¿Te sientes seguro por lo que tienes? ¿O te sientes seguro por depender de Dios? Si el dinero ocupa el lugar de Dios, terminará dañando tu vida, tu fe y tus relaciones con otros. La ambición puede enfriar tu vida espiritual. Mantén disciplinadas la oración, la palabra y la comunión con tus hermanos para que el dinero nunca gobierne tu corazón. Este pasaje no te llama a rechazar el dinero. Vuelvo y lo repito. Lo que debemos hacer es ordenar nuestro corazón. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en una vida centrada en Dios. Eso es lo que produce gozo y riqueza en el alma. Agradecimiento. Por último, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si hoy te encuentras descarriado y no sabes a dónde correr, corre a Cristo. Si las aflicciones hoy son muchas sobre tu vida, quiero recordarte que en Cristo hay perdón. Si estás viviendo un momento doloroso en tu economía, en Cristo hay riquezas inigualables. Si estás viviendo una vida de angustia y no ves para dónde ir, en Cristo hay propósito y hay libertad y hay vida, hay seguridad. Ven a Cristo para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Si un día te alejaste, arrepiéntete de tus pecados y ven corriendo a sus brazos de amor. Recibirás su perdón y podrás comenzar de nuevo una vida llena de gozo y de satisfacción cuando vemos a Cristo en todas las circunstancias de la vida. Jesús te ama, Jesús quiere cambiar tu corazón. Ven a Él, porque Él es el Salvador y es el Señor. Hay un pasaje que está en Hebreos que dice, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga en abundancia y prospere nuestras almas. Muchas bendiciones.